والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إن شاء الله empezamos إخوان بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, misericordioso y clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, sobre el único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'da, lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, regresamos a la serie de charlas y clases sobre el estudio del libro Fadl al-Islam, la excelencia del Islam o la virtud del Islam, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y estamos estudiando el libro con la explicación de Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, que Allah lo preserve, lo protege y lo cuide, amén. En las últimas clases empezamos el capítulo al-bid'a ashaddu min al-kaba'ir, que la bid'a, la innovación, es peor que los pecados mayores. Y nos falta un poco para terminar este capítulo. La última narración, si se recuerdan, Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah ta'ala mencionó que dice: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج. En el Sahih, es decir, el Sahih Muslim, Sahih Bukhari, depende la narración, pero aquí es Sahih Muslim, que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam habló sobre los Khawarij cuando dijo: "Aynama laqaytumuhum faqtuluhum", donde quiera que los encuentran, pues mátenlos. Esa narración, Sheikh al-Fawzan, si se recuerdan en la última clase, mencionó la narración más completa y explicó sobre los Khawarij y el gran peligro de innovación, la bid'a, cómo lleva la persona a un desvío más grande, tanto que la vida de los Khawarij los llevó a oponer a los Sahaba y hasta matar a los Sahaba. Wa'iyadu billah. Entonces menciona el Sheikh esto sobre eso. Hoy empezamos con el dicho del Sheikh sobre el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, el imam, donde dice: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا, que dice, y en él, es decir, en el Sahih, otra vez, que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió matar a los gobernantes corruptos, siempre y cuando establecen el salah. Y sobre esto Sheikh al-Fawzan menciona, dice en su dicho, el dicho de Sheikh Muhammad Wahhab, fihi, y en él, es decir, en el Sahih, y aquí se refiere al Sahih Muslim, dice el Sheikh, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió matar o pelear contra los gobernantes corruptos, es decir, aquellos que no son obedientes o practicantes buenos, aquellos que no practican o no se someten a los juicios
y se han oprimido a sí mismos y han oprimido a la gente. Dice, y aunque el gobernante, dice Sheikh Al-Fawzan, es corrupto, es pecador, por ejemplo, eso no le quita el derecho que tiene sobre la gente, que tienen que obedecerlo en lo que es lícito, en lo que es lícito. ¿No? Y claro que ese mal de ellos, pues eso está en contra de ellos. Y ellos se van a parar ante Allah subhanahu wa ta'ala por eso. Pero ese acto de oponer a los gobernantes y pelear contra ellos, pues entonces es un daño grandísimo sobre los musulmanes. Quien cae en esto, dice, pues cae en algo grandísimo, es decir, oponer a los gobernantes. Y ser paciente con ese mal de ellos y obedecerlos, pues es, dice, tomar el menos mal de los dos males. Y caer en lo más grande, es decir, oponerlos, pues la persona cae en el pecado más grande o el mal más grande. Es decir, oponerlos, luchar contra ellos y pelear y matar a esos gobernantes es un mal más grande que el pecado o la corrupción que tiene o que hace ese gobernante. Oponerlos y pelear contra ellos es un mal más grande, es un pecado más grande, que el pecado de ellos, así como lo mencionó antes el Sheikh. Entonces no hay ninguna duda, dice el Sheikh, de que la desobediencia a Allah o el pecado es un mal, es un daño, pero oponer el gobernante es aún un mal más grande, ¿no? Desobedecer el gobernante, hablar contra él, juntar la gente en su contra, es un mal aún más grande, es más grande. Igualmente en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam en este último hadith, que dijo, siempre y cuando establecen el salah, ma sallu, dice, esta es evidencia de la gran plaza o posición del salah en el Islam. De quien abandona el salah ha caído en kufr, incredulidad, ¿no? Al contrario a aquellos que dicen el din no es solamente no es salah. Aquellos que abandonan el salah y no le dan importancia al salah dicen este tipo de dichos diciendo ad-din laysa huwa salah, que el din no es el salah. Es diciendo, no me digas del salah, no me digas esto del salah, o siempre tratando de recordarme del salah, o diciéndome por qué no he rezado. El din del Islam no es solamente salah. O sea, como que no le dan importancia a la oración. A'udhu billah. Entonces, dice el Sheikh, el hombre musulmán, dicen que la persona es musulmán aunque no rece, aunque no ore. Es lo que dice esa gente. O sea que el din no solo es salah, y el hombre es musulmán aunque no rece. Y dice el Sheikh, esto es esto es falso, ¿no? Es falso. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam prohibió a matar a estos líderes corruptos y prohibió luchar contra ellos, prohibió oponerse a ellos siempre y cuando establecen el salah, ¿no? Aunque tengan, dice el Sheikh, وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مُخَالَفَاتٌ وَالْمَعَاصِي دُونَ الْكُفْرِ, aunque tengan pecados o desobediencias que no son kufr o que no es incredulidad,
pues entonces debe la gente ser paciente en esta situación. Dice el Sheikh, فَإِنَّهُ يُصْبِرْ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَظِيمَةِ, porque hay un gran beneficio en ser paciente en vez de oponerlos y combatirlos. No. Siempre y cuando esos mukhalifat, esas cosas que oponen el Corán y la Sunna, o esos pecados, no tiene que ver con el shirk y el kufr, el politeísmo o incredulidad. No. Y dice el Sheikh, este beneficio es más grande del gran mal en que cae la gente en oponerlos y luchar contra ellos. No. Y la gente tiene que entender en cada situación donde hay dos situaciones, que las dos situaciones son malas, pues cuál es la menos mal. ¿Cuál situación es la que tiene menos mal? ¿No? Y no escoger el que tiene el más grande mal de las dos. ¿No? Entonces dice el Sheikh, oponer la autoridad del gobernante y luchar contra él es un daño grandísimo contra el Islam y los musulmanes. Entonces hay que evitar eso. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam lo prohibió. Y los sahaba y los imams de la sunna. Es una postura firme desde el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba y los tabi'in y los atba' tabi'in y los a'immat ad-din, los imams del Islam, los imams de la sunna, hasta el día de hoy. Los imams y los sabios grandes de la ummah prohíben este acto o esta acción de oponerse al gobernante musulmán o luchar contra él o estar en su contra verbalmente, es decir, hablar contra él o juntar la gente contra él y hablar mal de él. Esto no es permitido en la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. No, por el gran mal que trae al Islam y los musulmanes, a la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. No. El Sheikh sigue, dice perdón, que el hadith, el origen del hadith, dice, es el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: khairu a'immatukum a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alayhim wa yusalluna alaykum wa shararu a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghadunakum وتلعنونهم ويلعنونكم. وقيل يا رسول الله ألا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. No, que el hadith de origen, dice el Sheikh, es la expresión de que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: los mejores líderes de ustedes son aquellos que ustedes aman y ellos los aman a ustedes, que ellos rezan para ustedes y ustedes rezan para ellos. Y los peores líderes son aquellos que ustedes odian y ellos los odian a ustedes, que ustedes los maldicen y ellos los maldicen a ustedes. Después le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam: oh mensajero de Allah, ¿acaso no debemos estar en contra de ellos o luchar contra ellos? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no, siempre y cuando establecen entre ustedes el salah. No. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, hay muchísimas narraciones, y Juan barakallahu fikum, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió oponer el gobernante musulmán, luchar contra él o estar en su contra, ¿no? Y hay
bastantes narraciones de los sahaba, los tabi'in, sobre este tema mismo. Seguimos con el texto de Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, donde dice: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن رجل تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. Que narró Jarir ibn Abdullah radiyallahu an, que Allah está complacido con él, que un hombre dio en caridad, o dio una caridad, dio sadaqa, presentó su sadaqa, y después la gente empezó a seguirlo y dar sadaqa también. Y después el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien hace una práctica en el Islam, aquí sunnah significa práctica, ¿no? Quien hace una práctica en el Islam, una buena práctica, tendrá la recompensa de hacer esa práctica y la recompensa de cada persona que lo sigue en esa práctica, sin quitarle ninguna recompensa de la gente que lo hace. Y quien hace una mala práctica en el Islam tendrá ese cargo o esa carga de ese pecado y el pecado de cada persona que lo sigue en esa mala práctica, sin quitarle nada de aquellos quien lo practicaron. Este hadith está reportado en el Sahih del Imam Muslim. Esta narración es importante, que el Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah lo menciona en este capítulo, de que la bid'a es peor que el pecado. Y vamos a ver por qué lo menciona el Sheikh aquí. Esta es una narración que muchos de los innovadores y los desviados y la gente, en vez de seguir las evidencias, usa este hadith para tratar de justificar la buena bid'a o la buena bid'a hasana, usando este hadith. Sheikh al-Fawzan menciona y dice: la razón por cual este hadith fue narrado, o la situación de este hadith, fue que hubo una gente que llegó a Medina al profeta sallallahu alaihi wasallam de la región de Mudar, y llegaron en una mala situación y estado, bien pobres, con una gran necesidad, que ni siquiera tenían su ropa, no tenían comida, no tenían sustento, su ropa estaba rotada gastada. Y cuando los vio el profeta sallallahu alaihi wasallam, sintió por ellos. Y eso sabemos, dice aquí el Sheikh, que el profeta sallallahu alaihi wasallam era conocido como Nabi al-Rahma, el profeta de misericordia. Y cuando los vio y vio esa condición de ellos y la pobreza de ellos y esa gran necesidad que ellos tenían, pues él llamó o ordenó que llamen el llamado al salah, es decir, el adán. Y cuando la gente regresó, y en veces el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía eso, cuando quería juntar la gente, ordenaba a Bilal o a alguien a hacer el adán, y entonces era entendido de que si no era la hora de salah, que era algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam quería unir la gente para informarles o ordenarles con algo. Entonces la gente se juntó, dice el Sheikh, y les dio una khutba o una exhortación sobre as-sadaqa, sobre dar caridad, y los animó para dar esa caridad. Entonces la gente empezó a dar
caridad. Y cuando había gente que llegaba y daba un poco, dice el Sheikh, de comida, y otra gente daba esto y esto otro, ropa o algo, y dice, llegó un hombre, enfrente de todos, llegó un hombre y tenía como una bolsa de oro, dice el Sheikh, min dhahab. Y la bolsa era pesada porque el hombre la estaba cargando así con fuerza, estaba usando su fuerza para cargar esa bolsa, dice el Sheikh, hasta que lo presentó y lo puso ante el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam exclamó o mencionó la ilaha illallah, nam, y su cara o la expresión de la cara o el rostro del profeta sallallahu alaihi wasallam obviamente se puso feliz, nam, dice el Sheikh, una gran felicidad que le dio, que trajo este hombre tanta riqueza para ellos. Y cuando la gente vio esto, dice el Sheikh, que empezaron a dar sadaqa, y la gente siguió paso por paso, persona por persona. Después de que este hombre dio, empezaron a dar más y más y más, hasta que se juntó una gran cantidad de sadaqa. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se puso ante todos y dijo este hadith: man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Quien hace una práctica, una sunna, aquí sunna significa práctica, quien hace una práctica buena tendrá la recompensa por darlo, y quien sigue esa práctica, por cada persona que sigue esa práctica. Y dice el Sheikh, لأن هذا الرجل سنة سنة حسنة, porque este hombre hizo una práctica buena, y la gente lo siguió en eso, que fue sadaqa, Y dice el Sheikh, aquí hay que entender muy bien para que la gente no malentiende este hadith. Aquí dice el Sheikh, وَمَانَ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً, y el significado de esta expresión, quien hace una sunna buena, es decir, dice el Sheikh, quien hace una práctica buena, en el Islam, dice el Sheikh, es revivir una sunna. Y eso es porque la sadaqa es sunna, no es algo nuevo, no es algo que no fue parte de la legislación o que no fue parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, es parte de la sunna, pero ha revivido algo, ¿cómo se dice? Ha puesto en práctica nuevamente algo, y la gente lo siguió en ello. Entonces, por eso, quien hace eso y quien lo sigue en esa buena práctica recibe la recompensa por hacer esa práctica, y quien por causa de su práctica animó a la gente a hacer lo mismo, pues recibe la recompensa de cada una persona que lo hace. Nam, dice el Sheikh, porque aquí la persona, este hombre, cuando presentó esta gran cantidad, pues animó a la gente, y la gente empezó a seguirlo y empezaron a dar sadaqa. Entonces él tomó una recompensa por lo que él hizo y una recompensa por animar a la gente a hacer el bien. Dice el Sheikh, wahada am, este es algo general, acerca de esta razón por cual este hadith fue mencionado, o la razón por cual el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó esto en esta historia. Pues dice, eso es algo específico, pero eso no quiere decir que se queda específicamente ahí en esa situación, pero es una situación general, dice el Sheikh. Hay un principio en el din, dice el Sheikh, al-ibra bi umum al-lafz la bi khusus al-sabab, que lo importante es la expresión en general y no la situación específica. ¿No? Entonces dice el Sheikh, فَهَذَا الْحَدِيث عَامْ فِي كُلُّ مَنْ فَعَلَ خَيْرٍ. Este hadith es general para cualquier persona que hace algo
bueno y anima con esa buena acción y la gente lo sigue, ¿no? En ese bien. Entonces él recibe esa recompensa y la recompensa de la gente que lo sigue, ¿no? Por ser que es una buena acción que hizo y algo que animó a la gente a hacer, que lo siguieron en ello, entonces recibe eso. En cuanto al dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam en la otra parte del hadith, dice el Sheikh, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً, ¿no? Y quien hace una práctica mala en el Islam, quien hace en el Islam una práctica mala, dice el Sheikh, هَذِهِ هِيَ الْبِدْعَةِ. Esto aquí significa, ¿qué significa esta expresión? Significa la vida. Aquí esto es la vida, innovación, dice el Sheikh. Yani que alguien hace algo nuevo o algo que no es legislado del din. Laysa laha asl, dice el Sheikh. No tiene ninguna base en la legislación, es decir, en el Corán y la Sunna. Entonces, quien hace eso, pues tendrá ese pecado y el pecado de cada persona que lo sigue en ello. Eso es un gran peligro, Juan. Específicamente esa gente que habla sin conocimiento, quien se pone enfrente de la gente, quien quiere dar respuestas cuando no tiene un conocimiento firme, ¿no? Quien quiere hablar en situaciones arriba de su nivel, ¿no? Entonces dice el Sheikh, esto es algo grandísimo. فَهَذَا فِيهِ تَحْذِيرٌ مِنَ الْبِدْعَةِ. En esto hay una gran advertencia contra la innovación, ¿no? Y hay, esto dice el Sheikh, un ánimo de animar a la gente a practicar los sunan, los actos de la sunna, los diferentes actos de la sunna. Y ponerlos en práctica. Específicamente, enseñar a la gente y informar a la gente lo que es de la sunna, para que lo pongan en práctica. Dice el Sheikh, وَفِيهِ تَحْذِيرٌ مِنْ إِحْيَاءِ الْبِدْعَةِ. Y es una advertencia contra animar a la gente con innovación. Animar a la gente y enseñar a la gente y llamar a la gente a innovación. Innovación bid'a. O asuntos inventados, muhdathat. ¿No? Dice el Sheikh que el mal de la vida no se queda solo con la persona que lo hace, pero más bien la gente lo sigue en ello y se difunde la vida. Una persona en la mezquita que digamos que él hace una vida o tiene una creencia de vida o habla con un dicho de vida, ¿no? Y si él se queda solo en la mezquita no diciendo nada, aunque no está diciendo a la gente, haz esto, sigue esto, escucha esto, aunque no está diciendo eso, la gente cuando lo ve, la gente ignorante, si específicamente si es una persona, digamos, respetada o una persona de edad o algo así, lo ven como que sabe, aunque no sabe, y lo ponen en una digamos, una plaza de un nivel de conocimiento o de que él entiende la religión. Entonces la gente ignorante lo sigue en lo que dice, en lo que hace, aunque no el hombre no está enseñando o no está llamando a ello, pero sus acciones es una dawa a la vida, ¿no? Entonces dice el Sheikh, la vida no se queda solamente con la persona, pero se difunde a los demás. Entonces, qué tan grave es, o qué más, o qué grande es cuando la persona, si se difunde sin que la persona hable, entonces qué tan grande es cuando la persona habla y llama a esa vida y llama a ese desvío. Es aún más grande, es aún más severo, más grave, ¿no? Y dice el Sheikh aquí,
y sabemos, dice Fahada fihi tahdir min al-bid'a, en esto hay una advertencia contra la bid'a, wa annaha sunan sayya, y es lo que se dice la práctica mala o las prácticas malas. Y aquí lo que significa sunna en el idioma árabe, dice el Sheikh, wal muradu bis sunna fil lugha at-tariqa. ¿No? Que lo que significa sunna aquí en el idioma es práctica. Es la práctica, es la acción que se hace, la práctica. Entonces, quien pone en práctica o quien hace una práctica buena y anima a la gente con eso, recibe la recompensa por hacer esa práctica buena y la recompensa por animar a la gente y cada persona que lo sigue en ello. Pero ¿qué significa esa buena práctica? Es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani practicar algo que la gente no practica o se le olvidó o han dejado de hacerlo y lo practica otra vez para que la gente o enseñe a la gente qué practicar o qué hacer o qué decir o qué creer y enseña y la gente empieza a practicarlo. Él recibe su recompensa por hacerlo y la recompensa por cada persona que lo sigue en esa buena práctica de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo opuesto, quien hace una mala práctica, aquí sunnatan sayyidah, sunnatan sayyidah, es decir, una práctica mala. ¿Cuál es? El Sheikh dijo en este hadith que significa una práctica mala, la bid'ah. La bid'ah o todo lo que opone el Corán y la Sunna. Como han dicho los sabios grandes, sunnatan sayyidah es todo lo que opone la legislación, ya sea de shirk o de kufr o de bid'ah o de pecado, desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Quien practica eso y anima a la gente a esas cosas, shirk, kufr, bid'ah, pecado, entonces esa persona recibe el pecado por lo que hace, recibe ese castigo por el pecado que él hace y el pecado a que llama a la gente a ese pecado, o esa práctica, esa creencia o ese dicho. Now, Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah ta'ala sigue y dice: walahu min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu walafduhu man da'a ila huda thumma man da'a ila dhalala. Naam, que Sheikh Muhammad Wahab, después de mencionar este hadith, menciona también, dice, y también en el Sahih hay el otro hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu con la expresión, aunque el hadith es lo mismo, la misma idea o tema, pero la expresión es diferente. Dice: man da'a ila huda, quien llama a una guía, ¿no? Y el resto del hadith es lo mismo. Y el fin, man da'a ila dhalala, y quien llama a un desvío. Y el resto del hadith es lo mismo. Entonces, es decir, quien llama a una guía y la gente lo sigue en ello, recibe recompensa por su acción y la recompensa por animar a la gente, y cada persona que lo sigue recibe esa recompensa. Pero quien llama a un desvío, ¿no? Pues anima a la gente o la gente lo sigue en ese desvío, pues entonces recibe el pecado y castigo por estar sobre ese desvío, y el pecado de cada persona que lo sigue en ese desvío, ¿no? Así que dice el Sheikh sobre esto, Sheikh Al-Fawzan dice sobre este dicho del Sheikh Muhammad Wahab, o sobre la narración que menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, dice: fi hada al-hadith, el hadith completo, dice el Sheikh, el hadith completo es: man da'a ila huda kana lahu min ajru mithlu ajur man taba'ahu la yanqusu min ajurihim shay'a. No, es la misma expresión del otro hadith: quien llama a una guía tendrá la recompensa por
yani por esa acción, y la recompensa de aquellos que lo siguen en ello, o en esa guía, sin quitarles nada de la recompensa. Y quien llama وَمَنْ دَعَ إِلَى الضَّلَالَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مثل آثام تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. Y quien llama a un desvío, ¿no?, tendrá un pecado, y los pecados de aquellos que lo siguen en ello, sin quitarles ninguno de los pecados que cargan ellos, ¿no? Dice el Sheikh: هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل. En esto se ve, en este hadith se ve la grande virtud y excelencia de la da'wa a Allah. Da'wa, llamar a Allah subhanahu wa ta'ala, y al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, exigir el bien y prohibir el mal. Yani que la recompensa es para quien hace esto, quien exige el bien, yani llama a la gente al bien, exige el bien y prohíbe el mal, hace advertencias contra el mal, llama a Allah y al din de Allah y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Quien hace esto, dice el Sheikh, pues recibe una grande recompensa. Una grande recompensa, no solo por él estar sobre el bien, yani, pero también por todos aquellos que yani, lo siguen en el bien y se alejan del mal. Por su da'wa de él recibe todo este bien. وَيَحْصَلْ لَهُ مِثْلُ أُجُورٍ مِنْ اقْتِدَاءٍ بِهِمْ. Y pues claro que recibe el bien, yani, o la recompensa de todos aquellos que lo siguen. Y dice el Sheikh: وَصَارُوا عَلَى مِنْهَجِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Y también aquellos hasta el día del juicio, como cadena. Por ejemplo, si tú le enseñas a alguien el tawhid y la sunnah, y ellos enseñan a otros, y esos otros enseñan a otros, y es como una cadena, y tú recibes de cada uno de ellos hasta el día del juicio. Hasta el día del juicio, por enseñarles y llamarlos al bien. Entonces dice el Sheikh, esto muestra la gran virtud y excelencia de da'wa ila Allah, wal amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, y ya Juan barakallahu fikum, sobre esto. Y esto es grandísimo, no es algo pequeño. El Sheikh menciona y dice el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dice: ¿y quién es más bien, o quién es mejor, en dicho, quien llama a Allah y obra con las obras buenas, y dice: por cierto, yo soy de los musulmanes, yo soy de aquellos que se someten a Allah? Y aquí el Sheikh dice en el idioma, pues el dicho, dice el Sheikh que en el tafsir del Imam Sa'di sobre esto, yani en el idioma árabe, aquí está en el sentido de como una pregunta: ¿y quién es mejor en dicho que aquel que llama a Allah y obra con las obras buenas? ¿Quién es mejor que él? ¿No? Dice el Sheikh, esto está en la forma de una pregunta, pero en realidad está en la forma de una exclamación, o está un dicho de confirmar y decir que no hay nadie mejor. Que no hay nadie mejor. Dice el Sheikh, yani, es decir, la ahad, no hay nadie mejor que esa persona. Ahsan qawlan. Naam, yani waman ahsanu qawlan. ¿Quién es mejor en dicho? ¿Quién es mejor en su discurso? Dice el Sheikh, es decir, en sus palabras, en su práctica y su condición. Mimman da'a ila Allah, quien llama a Allah, es decir, quien, dice el Sheikh, bi ta'lim al jahilin, enseñar a los que no saben,
a los ignorantes, y con, ¿cómo se dice?, exhortación a los negligentes, es decir, a recordar a los negligentes, ¿nam?, y a aquellos que oponen el din, ¿nam?, y tratar de recordarlos y refutar a aquellos que oponen la verdad, refutarlos, aquellos que no quieren hacer caso al recordatorio o al consejo. Entonces hay que refutar a la gente desviada, dice el Sheikh, bil amr bi ibadatillah, con exigir esa adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, en todas sus formas, animar a ello, dice el Sheikh. Y aquí es el dicho de Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di explicando esta aya, y dice el Sheikh, ¿cómo se dice?, con buen conducto, enseñar a esta gente y refutar a la gente que cuando es necesario, con un buen conducto, todo lo posible, mahma amkan, dice el imam. Igualmente alejarse de todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido, y animar a la gente a alejarse de todo eso, ¿no?, odiando todo lo que lleva a la persona, ¿no?, a lo que Allah ha prohibido, ¿no? Dice el Sheikh específicamente que haciendo da'wah, dice el Sheikh, من هذه الدعوة إلى أصل الدين الإسلام وتحسينه, con esta da'wah que se hace al asluddin, el origen del din, o la base del din del Islam, que es el tawhid de Allah, wal imanu billah, wal aqidat sahiha, esa creencia correcta, y como se menciona el Sheikh, refutando a aquellos cuando es necesario, refutando a los enemigos con un buen conducto y carácter, dice el Sheikh, billati hiya ahsan, en una manera buena, wa nahya ma yudadu min al kufr wa shirk, y prohibir todo lo que opone esto del kufr y shirk, incredulidad y shirk, exigiendo el bien y prohibiendo el mal, ¿no?, de da'wah ila Allah, dice el Sheikh, que hacer da'wah al din de Allah subhanahu wa ta'ala, llamar a sus siervos, los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, a su din, recordándoles de el gran favor de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ellos, ¿no?, y todo lo bueno que Allah subhanahu wa ta'ala les ha dado, y todo lo bueno que les espera, lo que tendrán si obedecen y se someten a su Señor. Dice Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, dice بذكر تفاصيل النعمة وسعة الجودة وكمال رحمته وذكر الأوصاف الكمال ونعوت الجلالة. Y dice el Sheikh, terminando aquí sobre esta explicación de esta aya, diciendo, en esta da'wah que se hace a Allah subhanahu wa ta'ala, que lo hace con amor para los siervos, tahbibih ila ibadah, que lo hace, llaman a Allah subhanahu wa ta'ala teniendo ese amor para los siervos, es decir, que lo haces queriendo el bien para los siervos, queriendo el bien, y refutar la gente desviada queriendo el bien para ellos, no porque no de odio, pero de establecer la verdad y querer que ellos regresen a la verdad y querer que ellos no sean castigados, y dice el Sheikh, esta persona que hace esto pues recibe todo el bien, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala habla bien de él en esta aya, de quién es mejor, quién es mejor en discurso
Dice el Sheikh, no solo en discurso, pero en acción y creencia de aquel que llama a Allah y obra con las obras buenas, diciendo que yo soy de los musulmanes, yo soy de aquellos que se someten a Allah, ¿no? A sus órdenes, sus juicios. Y el Sheikh aquí, Sheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, pues también aquí menciona el Sheikh, después de esto, dice, ad-da'wa ila Allah fadluhu al-azim, que la da'wa a Allah tiene una grande virtud. Y mucho bien, dice el Sheikh, que la persona que hace da'wa recibe. Y es de la sunna de todos los profetas y mensajeros de Allah, específicamente aquí es la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en otra ayah y dijo, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ¿No? Di, Allah subhanahu wa ta'ala lo ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam, di que este es mi camino. Llamo a Allah con basira. Con basira significa en el idioma vista. Pero en los tafsir o en las explicaciones del Corán, basira significa conocimiento. Llamo a Allah con conocimiento. Ana wa man attaba'ani, yo y quien me sigue. Wa subhanallah, glorificado sea Allah. Wa ma ana min al-mushrikin, y yo no soy de aquellos que hacen shirk. No soy de los politeístas. No. Dice el Sheikh, ama alladhi yad'u ila ad-dalala wal bid'a wal muhdathat, en cuanto a aquellos que llaman al desvío e innovaciones y esas cosas inventadas en la religión, pues son como aquellos que llaman a adorar a las tumbas. Naam, dice el Sheikh, فَإِنَّهُ يَدْعُ إِلَى مَا يُخَالِفِ الدِّينِ, porque llama a aquello que opone el din de Allah subhanahu wa ta'ala. مثل ما هو حاصل الآن من ترغيب في البدع والمعاصي والمخالفات, así como aquel que está, ¿cómo se dice? Está contento con las innovaciones y contento con aquello que opone la legislación y contento con en seguir sus deseos y los pecados, desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ إِثْمٌ. Quien hace eso, pues tiene un pecado. Sobre él está su pecado de él. وَإِثْمُ مَنْ اقْتَدَى بِهِ. Y el pecado de aquel que lo sigue en ello. وَسَلَكَ مِنْهَجِهِ. Y ha tomado su mismo camino. Y la yawm al-qiyamah, hasta el día del juicio. Es decir, si yo hago una práctica innovada, una innovación o un desvío o algo que opone el Corán y la Sunna, enseño a mi compañero enseña a su hermano o su hijo, y su hijo enseña a su hijo, y su hijo a su hijo, hasta el día del juicio. Esa cadena, si la gente sigue con esa práctica o esa creencia o ese dicho, sea que sea de las acciones innovadas o de desvío o algo que opone el Corán y la Sunna, pues ese pecado, yo voy a recibir el pecado por mi práctica y la práctica de cada uno de esas personas, de cada una de esas personas que siguió mi práctica. Wayadu billah. Entonces hay que tener cuidado con esto, Juan Barakallahu Fikum. Es un asunto serio. Y la gente lo toma bien ligero, subhanallah. De que se ponen en el internet y hacen videos. Hemos visto hasta hermanas que hacen videos en YouTube o en no sé, las redes sociales, hablando del din sin ningún estudio formal,
si ninguna vez que se ha sentado en un círculo de conocimiento, no conoce ningún sabio grande, vivo o muerto, no se ha sentado con ellos, no ha aprendido los fundamentos de la religión, no en la creencia, no en tawhid, no en imán, no en jurisprudencia, no en hadith, no en tafsir, no ha memorizado Corán, no sabe los fundamentos y reglas de la legislación, pero habla del din de Allah como si es algo ligero, es algo fácil. Y no es así, Juan, barakallahu fikum, porque cualquier cosa puede desviar la persona, porque no está hablando con claridad, no está hablando con conocimiento, no está hablando con las palabras de los sabios o de los imams de la sunna. Y por eso hay que, de la metodología, un fundamento de los fundamentos de da'wah es tomar el camino de los salafus salih, tomar el camino de aquellos que llegaron antes de ti y seguir ese camino, porque ellos fueron exitosos, ya está comprobado. La da'wah del imam Malik, del imam Ahmed ibn Hanbal, del imam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, hasta imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab y sus alumnos, y hasta la fecha de hoy imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, wal imam al-Albani, wal imam Ibn Uthaymin, wal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, wal imam al-Fawzan. Tomar ese camino que ya fue establecido, ya fue hecho, ya tuvo éxito, porque ellos siguieron el Corán y la Sunna y no lo mezclaron con bid'ah, no lo mezclaron con kufr, no lo mezclaron con shirk, no lo mezclaron con inhiraf o dalala, desvío, no vendieron su din por un precio. ¿Naam? Entonces, regresar a eso, si vemos ahorita esta gente que es famosa en las redes sociales dando clases o charlas o conferencias o lo que sea, escuchen cuántos sabios mencionan, presentes y pasados. ¿Cuántos sabios? ¿Cuántos mencionan? No mencionan casi nada. Si es algo raro, puede ser que mencionan uno. ¿No? Pero no son de la gente que sigue el camino de los salafus salih. No es gente que sigue el camino de los sabios, no toman conocimiento de los sabios. Aunque es gente que estudió en esos lugares donde estuvo los sabios, no estudiaron con los sabios, subhanallah. Puede ser que una persona estudió en una universidad o un instituto de conocimiento islámico, y puede ser que benefició a algo de los profesores ahí, que no son de los grandes sabios, por ejemplo, pero afuera de allí nunca se sentó con los sabios, aunque vivía en Medina, aunque vivía en Mecca, aunque vivía en Riyadh, aunque vivía en esas tierras donde los sabios grandes están, no benefició de ellos, porque no se quedó en esos círculos, no se sentó en esos círculos de conocimiento. Si los hombres, hay muchos de aquellos que están haciendo da'wah, según ellos da'wah, en las redes sociales o en las mezquitas también, como esta persona, Dr. Abdu, por ejemplo, él no es conocido de estar en los círculos de los sabios grandes. Él menciona, de sus sabios de él, siempre menciona gente de shirk, los sufis, y gente de desvío, a'udhu billah, asha'ira, la gente de la aqida asharia, o la gente del Maturidiyya, o la gente de Sufía, o Quburiyya, o todas estas prácticas y creencias y metodologías desviadas, wa'yadu billah, y hablan en el din de Allah subhanahu wa ta'ala como si es algo fácil, como si es algo como que no te vas a parar ante Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No te vas a parar ante Allah subhanahu wa ta'ala y no te va a preguntar? Claro que sí. Claro que sí. Y si cuando nos paremos en frente de Allah subhanahu wa ta'ala, dice,
¿Qué enseñaste a la gente? Mi Señor, enseñé Corán y Sunna, y el credo y los dichos. Estaban los libros de los imams de la Sunna, los libros escritos en esas primeras generaciones, los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam nos aconsejó seguir por ser las mejores generaciones. Khairun nas qarni, thumma alladhina yulunuhum, thumma alladhina yulunuhum. La mejor generación es mi generación. O sea, mejor, mi generación es la mejor generación, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Después, la que sigue, los tabi'in, y después los que siguen de ellos. Los atba' tabi'in. Esas primeras 3 generaciones son las mejores generaciones. Tomar conocimiento de esas generaciones y de los imams que tomaron de esas generaciones. Como el imam Ahmad, como el imam al-Auza'i, como el imam Ibn Uyayna, como el imam al-Thawri, hasta la generación de imam Ibn Taymiyyah, wa Ibn Qayyim, wa Ibn Kathir, wa Ibn Rajab, wa al-Barbahari, hasta la fecha de la generación de al-Imam wa Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, y esa gente, hasta el día de hoy, que toman de esos caminos, que toman de esa generación de Muhammad Wahhab, de Ibn Taymiyyah, de Imam Ahmed, de Imam Malik, de Imam Shafi'i, al-Thawri, Ibn Uyayna, todo, es una cadena que llega hasta nosotros. Y por eso es importante sentarnos con los sabios, porque ellos tienen una cadena que regresa del estudio, de que estudiaron el Corán y tafsir y hadith, wa usulul hadith, wa ilm al-riwaya, wa aqida, wa tawhid, wa iman, wa manhaj. Todo eso estudiaron con una cadena de transmisión de su sheikh, que lo tomó de su sheikh, que lo tomó de ese sheikh lo tomó hasta esas primeras generaciones, llegando al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y no hablar del din de Allah sin conocimiento. Esa es una advertencia contra eso. Dice el Sheikh aquí, وَهَذَا فِيهِ تَحْذِيرٌ مِنَ الدُّعَاةِ الضَّلَالِ. Esto es una gran advertencia contra los predicadores del desvío. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الدُّعَاةِ إِلَى الْبِدْعَةِ. Y en esto también están los predicadores de innovación, los innovadores. لِأَنَّ الْبِدْعَ ضَلَالَةٌ. Porque la innovación es un desvío, así como lo mencionó, dice el Sheikh, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Por cierto, cada invención es una innovación y cada innovación es un desvío. Subhanallah. Que Allah nos protege del desvío, de las innovaciones, de esas cosas que prácticas o dichos o creencias sin base, sin pruebas, sin evidencias para poner en práctica eso. Dice el Sheikh, فَالَّذِي يَدْعُ إِلَى الْبِدْعَةِ يَدْعُ إِلَى ضَلَالَةِ. Quien llama a innovaciones, llama al desvío. وَيَكُنْ عَلَيْهِ إِثْمُ. Y sobre él es pecado. وَإِثْمُ مَنْ اقْتَدَى بِهِ. Y el pecado de cada quien lo sigue. وَيَدُ بِاللَّهِ. Que Allah nos protege del desvío, nos mantenga firmes sobre la verdad. Allahumma amin. Y con esto termina el capítulo el Sheikh, y el siguiente capítulo es lo que fue reportado de que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el arrepentimiento de la gente de innovación. Y vamos a empezar ese capítulo en la próxima clase bi'idhnillahi ta'ala, y con eso terminamos la clase de hoy. Juan barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Si hay unas preguntas o algo, Juan barakallahu fikum, podemos ayudar en lo posible, en lo que podemos. بإذن تعالى. طيب إن شاء الله, si no hay preguntas, inshallah,
nos despedimos aquí. Les recuerdo, Juan Barakallahu Fikum, que mañana hay una clase, o este fin de semana, sábado y domingo, hay clases a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. El sábado la clase de Hadith, estudiamos el libro Bahjat al-Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, escrito por el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Igual el domingo estudiamos el libro Durus al-Muhimma li Amat al-Ummah, las lecciones importantes para el musulmán común, escrito por el imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, y con ese libro estamos usando la explicación de Sheikh Abdulrazak al-Badr hafidhullah. Naam. Entonces, hasta la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala, si Allah quiere y nos permite reunir otra vez en la siguiente clase. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa la hawla wa la quwwata illa billah, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.